Bienvenidos al canal de YouTube Dios habla contigo, un espacio dedicado a compartir reflexiones, enseñanzas y mensajes espirituales que buscan fortalecer tu conexión con lo divino. En este canal, te invitamos a explorar un mundo de sabiduría, fe y esperanza, donde encontrarás contenido que te inspirará a través de diversas perspectivas y vivencias. Nuestro propósito es acompañarte en tu jornada espiritual, brindándote herramientas para comprender, crecer y experimentar la presencia de Dios en tu vida diaria. El día de hoy, tenemos una bella oración a Nuestra Virgen del Carmen, cuya historia se origina en el Monte Carmelo, una cadena montañosa ubicada en Israel, en la región de Palestina. El nombre, Carmelo, proviene del hebreo, Carmel, que significa jardín o viña de Dios. En este lugar, en el siglo IX, un grupo de eremitas, conocidos como los carmelitas, comenzaron a vivir una vida eremítica y de oración, dedicada a Dios y a la Virgen María. El culto y la devoción a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo se consolidaron a lo largo de los siglos. La Virgen del Carmen fue considerada como la madre y protectora espiritual de los carmelitas y, con el tiempo, su devoción se extendió a muchas partes del mundo. Una de las historias más significativas relacionadas con la Virgen del Carmen es la leyenda del Escapulario del Carmen. Se cuenta que en el siglo XIII, la Virgen María se apareció a Simón Stock, un superior de la Orden Carmelita, y le entregó el escapulario como un símbolo de su protección. Según la tradición, la Virgen prometió que aquellos que llevaran el escapulario con fe y devoción serían protegidos de peligros espirituales y recibirían su intercesión en la hora de la muerte. Con el paso del tiempo, la devoción a la Virgen del Carmen se expandió en todo el mundo católico, y su imagen y mensaje se adaptaron a diversas culturas y contextos. La Virgen del Carmen es considerada como la patrona de los marineros, pescadores, y personas que trabajan en el mar, debido a su origen en el Monte Carmelo, que se encuentra cerca del mar Mediterráneo. En diferentes regiones, se celebran festividades en honor a la Virgen del Carmen, con procesiones, misas y actos de veneración. Su imagen es representada con un escapulario en su mano y el niño Jesús en brazos, simbolizando su protección maternal. En resumen, la historia de la Virgen del Carmen está arraigada en la tradición carmelita y se ha convertido en una fuente de inspiración y consuelo espiritual para millones de personas en todo el mundo, que buscan su intercesión y amparo en sus vidas. Oración. Virgen del Carmen, Madre tierna y compasiva. A ti acudimos en busca de consuelo y guía. En momentos de alegría y en la adversidad. Eres nuestra protectora en cada día. Oh celestial Madre, estrella brillante del cielo. En tu mirada encontramos paz y serenidad. Intercede por nosotros ante tu Hijo amado. Y alcánzanos la gracia de su divina bondad. En el camino de la vida, tú eres nuestro faro. Iluminando las oscuras noches de incertidumbre. Con tu manto nos cubres y nos proteges, dándonos fuerza para enfrentar cualquier lucha. Virgen del Carmen, refugio de los necesitados. Escucha nuestras súplicas con tu corazón tierno. Acompáñanos en nuestras penas y alegrías. Y guíanos siempre por el sendero eterno. En cada tempestad y en la calma apacible. Tú eres nuestra guía y amparo constante. Con humildad te imploramos tu intercesión. Para que en tu amor encuentre cada alma descanso. Amén.
No olvides suscribirte a nuestro canal Dios habla contigo y activar la campanita para permanecer actualizado con nuestro contenido.